Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a la clase número 18 de Hebreos. Hoy estamos viendo Hebreos 6, del versículos 4 al 8. Hebreos 6, del versículos 4 al 8. La última vez que estuvimos en Hebreos, vimos cómo el predicador exhortó a los hebreos a madurar en su cristianismo, pues ellos habían vuelto tardos para oír. Es como si los hebreos tenían que verse graduados de un año escolar, pero reprobaron la clase y tenían necesidad de volver a tomar el curso de lo más básico de la palabra de Dios. Los hebreos tenían mucho tiempo en el cristianismo y deberían de ser ya maestros, pero no avanzaban en el ABC de la palabra de Dios. Los hebreos habían hecho torpes de oídos, lentos para oír, no podían entender doctrinas difíciles de la Biblia. Los hebreos habían hecho perezosos en discernir la palabra de Dios. Los hebreos no se habían ejercitado en la palabra de Dios y no podían discernir entre el bien y el mal, entre la sana doctrina y la mala doctrina. Los hebreos eran como hombres de edad que deberían ya de poder consumir carne, pero aún seguían bebiendo leche como niños por su inmadurez. Y el llamado del predicador de Hebreos, les voy a compartir la pantalla rápidamente. Les comparto la pantalla. Hebreos capítulo 6, la última vez terminamos con los primeros 3 versículos. El llamado es a madurar. Versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o el ABC del cristianismo, de la doctrina del Cristo, vamos adelante a la perfección o a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El predicador de Hebreos terminó con un llamado a madurar y mencionó varias doctrinas que esos hebreos conocían. Nomás lo voy a... En los versículos 1 vemos el arrepentimiento y la fe en Dios. Esto representaba, como decimos, el inicio de la vida cristiana. Vimos en el versículo 2, vemos la doctrina de bautismos y la imposición de las manos, que está relacionado, como dijimos, con el inicio de la vida cristiana, según el libro de Hechos. Y aunque hay mucha controversia sobre el versículo 2, ¿a qué se refiere exactamente? Los hebreos de nuestro pasaje entendían el significado. Y luego dice, al parte final, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto representa la parte final de la vida del creyente. La resurrección, se lo regreso aquí a la pantalla, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En otras palabras, el punto aquí no es que conozcamos a detalle estas cosas en este pasaje. El punto del pasaje es el versículo 1. Que dejemos ya el ABC del cristianismo, no que lo abandonemos, sino que edifiquemos sobre lo que ya entendemos y maduremos en nuestro cristianismo. Y luego el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dios nos ayudará a madurar en su obra soberana, dice el predicador de Hebreos, y con eso terminamos la semana pasada. Hoy estaremos viendo que si estos hebreos regresaban a su vida pasada, ellos terminarían siendo maldecidos por Dios. Hoy comenzamos con el versículo 4 al 6 y lo voy a leer nomás. Aquí tenemos el versículo 4 que dice, porque es imposible que los que
una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Esos son los versículos 4 al 8 que estaremos viendo esta tarde. Y en los versículos 4 al 6, lo primero que vemos es que es imposible. El versículo 4 empieza con la palabra porque es imposible. Es una imposibilidad. ¿Y cuál es la imposibilidad? Que si uno retrocede, en este contexto los judíos regresaban a su vida pasada, abandonaban el judaísmo, era imposible que fueran renovados para arrepentimiento, dice el versículo 6, porque es imposible. En otras palabras, lo que el predicador de Hebreos nos quiere decir y que aplica el día de hoy es que si regresas a tu vida pasada, ya no hay esperanza para ti, pues has cometido el único pecado imperdonable. Has negado el Evangelio. Has negado la única fuente de salvación que existe para el pecador. Has negado la única fuente para el perdón de pecados. Has negado al Hijo de Dios. El regresar a tu vida pasada es como si quisieras ver a Cristo humillado y crucificado por segunda vez. Y esto es una advertencia fuerte porque el predicador dice que si uno regresa a su vida pasada, ellos mismos serían maldecidos por Dios. Y esta carta es escrita a gente que profesa ser cristiana. Les comparto mi pantalla una vez más para que miren en los versículos 7 y 8, la parte final de nuestro pasaje de hoy, la advertencia de regresar a su vida pasada para estos que profesan ser cristianos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esos hebreos que dicen creer el Evangelio, si regresaban al judaísmo, serían malditos por Dios. Y estos versículos son muy controversiales porque hay una falsa enseñanza que utiliza estos versículos y ellos dicen que la salvación se pierde. Pero eso no es lo que está diciendo el predicador de Hebreos. Miren conmigo Hebreos 6, versículo 9, para ver el contexto. Después de que dice que va a maldecir a los que se apartan, el versículo 9 no lo veremos esta tarde, pero nomás lo voy a leer para tener en mente el contexto. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, el predicador de Hebreos les da una fuerte advertencia y luego les dice que la mayoría de estos hebreos sí eran verdaderos creyentes, y la razón que la escribe y habla tan fuerte es que probablemente hay un grupo de hebreos que está titubeando en su fe y es necesario hacerlo. Pero el predicador de Hebreos está seguro que la mayoría son verdaderos creyentes. Regresamos a nuestro pasaje de Hebreos 6, donde dice, versículo 4,
Porque es imposible. Porque es imposible. En otras palabras, eso es una fuerte advertencia. Si tú regresas a tu vida pasada, es porque nunca fuiste de Cristo. Y no hay salvación para ti, porque has negado el Evangelio. Y al final serás maldito por Dios y echado al fuego como una hierba. Pero los verdaderos creyentes pueden titubear por un tiempo, pueden apartarse temporalmente de la fe, pero tarde que temprano terminarán regresando a la voz de su pastor, Cristo Jesús. Y por esta razón el predicador de Hebreos dice que él tiene confianza en ellos, que tiene confianza de que la mayoría, parece ser, eran verdaderos creyentes. Pero si había por lo menos uno de ellos que se apartaba del Evangelio y no regresaba, él era un falso creyente y terminaría siendo maldito por Dios y echado al infierno. Ahora, si estés como yo, a veces me sorprendo por aquellos que una vez parecieron ser cristianos, genuinos, que caminaron entre nosotros, cantaron entre nosotros, adoraron entre nosotros, sirvieron entre nosotros y después terminaron abandonando el cristianismo. Yo muchas veces me pregunto cómo sucede tal cosa. Pues muchos de ellos parecían cristianos genuinos y sinceros, como si en verdad alguna vez tuvieron algún tipo de relación con el Espíritu de Dios, como si en verdad gustaron la palabra de Dios, como si en verdad creyeron cuando estuvieron entre vosotros en la iglesia. Ahora, con eso en mente, vayamos a nuestro pasaje una vez más. Les comparto la pantalla. Hebreos 6, versículo 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Noten el lenguaje que describe a estas personas que se apartan para perdición. El versículo 4 dice que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Dejen, quito los demás colores para que puedan ver con mayor claridad. Dice que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Estas dos palabras son increíbles que se usen en este pasaje, pues se usan usualmente, y digo usualmente, porque no, en este sería la excepción, pero usualmente se usan de las personas que son salvas y han creído el Evangelio. Por ejemplo, en Hebreos 10:32, que lo voy a llevar aquí en mi pantalla, Hebreos 10:32, hablando de verdaderos creyentes, dice, en la misma carta de Hebreos dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Cuando creyeron, cuando fueron iluminados, cuando creyeron el Evangelio, cuando vieron la luz de Cristo, vino prueba a sus vidas. Pero regresando a nuestro pasaje, Hebreos 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, acuérdense que estamos hablando de apóstatas, de los que no son verdaderos creyentes, pero miren las palabras que se usan una vez más,
fueron iluminados y gustaron del don celestial. El don celestial se usa también para describir el regalo de la salvación. Por ejemplo, si recuerdan en la mujer samaritana, Jesús le dice en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, estas personas que han abandonado la fe, dice que fueron iluminados y probaron el don de salvación y se apartaron del evangelio e irán al infierno. Y esta es una gran controversia porque sabemos por otros pasajes del Nuevo Testamento que la salvación no se pierde. Pero aquí vemos que se usa palabras que usualmente están ligadas a la salvación para describir a estas personas que se han apartado. Y la controversia no continúa ahí, no termina ahí, perdón. Dice el versículo 4, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora sabemos que los verdaderos creyentes, según Efesios 1:13 al 14, son sellados por el Espíritu Santo y este sello es para salvación y esto garantiza su salvación y que no se perda ni uno de ellos. Pero en nuestro pasaje está hablando de los apóstatas y no dice que fueron sellados, sino que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En otras palabras, estas personas que una vez profesaron ser creyentes, alguna vez tuvieron algún tipo de relación con el Espíritu Santo. Esto es increíble lo que estamos viendo en nuestro pasaje. No solamente tuvieron una relación con el Espíritu, algún tipo de relación con el Espíritu Santo, sino que también dice el versículo 4 que el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo que venidero. No solamente tenían algún tipo de relación con el Espíritu de Dios, sino que gustaron de la palabra de Dios. Es decir, tal vez hasta se emocionaban por la palabra de Dios por algún tiempo. Tal vez hasta memorizaban la Biblia. Tal vez hasta tenían un versículo favorito. Y no solamente eso, sino que gustaron o probaron los poderes del siglo venidero. Estos poderes están relacionados con milagros apostólicos que se hacían en los inicios de la iglesia para confirmar el evangelio. Es increíble este lenguaje. Hay muchos que estaban dentro de la comunidad cristiana, que no eran verdaderos creyentes y tenían algún tipo de participación en la vida cristiana, algún tipo de relación aún con el Espíritu Santo, aún con la palabra de Dios, aún con el Evangelio, pero nunca fueron creyentes, nunca fueron verdaderos cristianos, y por eso algún día terminarán en el infierno. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En nuestro pasaje, algunos fueron iluminados, entendieron el Evangelio, algunos probaron de lejos el don de salvación, algunos tuvieron algún tipo de relación con el Espíritu, probablemente porque resistían el Espíritu de Dios, eran convencidos de su pecado, pero no venían al arrepentimiento.
probaron la palabra de Dios, probablemente tenían sus versículos favoritos, memorizaban la Biblia, conocían un poco de la Biblia y vieron los poderes del siglo venidero, pero nunca fueron verdaderos creyentes. Alguien dirá, eso es imposible, pero tenemos el ejemplo perfecto en Judas, quien predicaba el evangelio, gustó por algún tiempo de la palabra de Dios, vio los milagros de Jesús como el resto de los apóstoles, que son los poderes del siglo venidero, se sentó y caminó con Jesús, participó con el Espíritu Santo en el sentido de que lo resistió cuando era convencido de pecado. Pero escuchen esto, él nunca fue salvo. Aunque estuvo dentro de la comunidad cristiana, nunca fue salvo. Siempre fue un hijo de perdición. Y las personas que está escribiendo nuestro pasaje, el predicador de Hebreos, son igual que Judas. Tomaron algún tipo de participación en la comunidad cristiana, pero jamás fueron salvos. Y esto se muestra, es que se apartaron para jamás regresar. No es que todos los que se apartan no regresan, es que los que se apartan y nunca regresan es porque se apartaron para perdición. Los cristianos pueden titubear por algún tiempo y después regresar, pero los apóstatas, hay un tipo de apostasía, un tipo de abandonar la fe donde es imposible, como juicio de Dios, que regresen para salvación. Y esto es lo que describe nuestro pasaje el predicador de Hebreos. Hebreos 6, les comparto la pantalla una vez más. Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que una vez escucharon el evangelio y gustaron del don celestial, escucharon del evangelio, escucharon de la salvación, del regalo de Dios en Cristo Jesús y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y tenían alguna relación aún con el Espíritu de Dios, pero lo resistieron porque no, cuando eran convencidos de pecado, no se rindieron, no se arrepintieron verdaderamente. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Tal vez estaban dentro de una iglesia y escucharon la palabra de Dios. Tenían escrituras en sus cuadernos. Tenían versículos favoritos. Y algunos vieron los poderes del siglo venidero. Vieron la mano de Dios en sus vidas. Versículo 6. Y otra vez y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué no habría esperanza para esas personas que han abandonado el cristianismo? Porque la única esperanza del pecador es Cristo Jesús. Y estos hombres escucharon de él, clamaron ser creyentes y le voltearon sus espaldas al único que trae salvación a este mundo caído. Si estas personas negaban su fe, ya no habría forma de arrepentirse. Es imposible, dice el predicador de Hebreos. Pues sería como si trataran otra vez de humillar a la segunda persona de la Trinidad, de humillar al Hijo de Dios, exponiéndolo una vez más a vergüenza. Como dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si niegas a Jesús, el único sacrificio por los pecados, ya no hay salvación para ti. Si profesas ser creyente y luego abandonas tu fe,
Tal vez seas uno de los que habla el pasaje, pues fuera de este mensaje, fuera de Cristo, no hay salvación. Y aquí, para ilustrar su punto, el predicador de Hebreos nos deja con dos ilustraciones. Y les comparto la pantalla una vez más. Miren conmigo el versículo 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce, versículo 8, espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Versículo 7, la primera ilustración es la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. La lluvia representa la bendición de Dios. Probablemente el escuchar la palabra de Dios, el escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo que convence de pecado. Y el versículo 7 es la ilustración de un verdadero creyente, uno que ha escuchado y ha sido bañado con la lluvia de la palabra de Dios y produce hierba provechosa a aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Este es un verdadero creyente y recibe la bendición de Dios en el juicio final. Recibe salvación y vida eterna. Porque recibió la palabra, recibió el evangelio, recibió el regalo de salvación, recibió el Espíritu Santo y en el día final será salvo. Por el versículo 8 describe la segunda ilustración. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hay otra hierba que no es buena. Esta produce frutos malos, espinos y abrojos. Están asociados con la maldición. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este versículo 8 representa a aquellos que dicen ser cristianos, pero sus frutos son malos y contrarios al cristianismo. Esta hierba y estas personas, al igual que la mala hierba, al igual que aquella hierba que ha sido bendecida con lluvia, pero no da buenos frutos, ha escuchado el evangelio, ha escuchado la palabra de Dios, pero lo ha negado y por lo tanto produce malos frutos, frutos contrarios al cristianismo. No importa lo que diga esta persona, sus frutos son contrarios al cristianismo y por lo tanto demuestra que no es una buena hierba, que no es un buen cristiano, que es un falso creyente, que nunca fue salvo y esta persona está a punto de ser, como esta hierba, como dice el versículo 8, maldecida por Dios y su fin es el ser quemada, dice el versículo 8, parte final, en el infierno. El llamado es a autoanalizarnos y mostrar que no somos de la hierba mala, sino que producimos frutos de arrepentimiento, frutos de un verdadero cristiano y que continuamos hasta el final en el Evangelio. Terminamos con el versículo 9, aunque lo veremos hasta la próxima semana. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, yo tengo la confianza, dice el predicador de Hebreos, que la mayoría de ustedes son verdaderos creyentes y que no son de los que llegan al infierno. Pero esta advertencia es para que perseveremos hasta el final.